El Instituto Mexicano de Flebología presenta Hablando de Flebología, un podcast creado para ti que estás en el mundo de la medicina. Historias, entrevistas, análisis, debates y reflexiones sobre flebología. Todos los miércoles por Apple Podcast, Spotify y YouTube. Hola, queridos amigos. Bienvenidos nuevamente a los podcasts académicos del Instituto Mexicano de Flebología. Soy el doctor Fernando Vega Rasgado y les envío un afectuoso saludo donde quiera que se encuentren. El día de hoy vamos a platicar la segunda parte del tema que iniciamos anteriormente. Estamos hablando de la úlcera venosa. En el podcast anterior hablamos sobre la fisiopatología de la úlcera, pero enfocada a lo que sucede en el endotelio, a nivel bioquímico, a ese nivel pequeñísimo del lecho vascular. Hoy vamos a hablar de la fisiopatología macro de la insuficiencia venosa, que a la larga lleva a la úlcera, que es bastante diferente de lo que sería solamente la insuficiencia venosa. Pues, ¿qué les parece si para entrar en materia les platico que se han relacionado factores genéticos como predisponentes? Hay una relación del polimorfismo C282Y en la hemocromatosis, en el gen HFE y la úlcera venosa. Asimismo, se han encontrado más de 34 genes expresados en pacientes con insuficiencia de la vena safena magna, que no lo presentan los pacientes normales, ¿verdad? Que no tienen problema de deficiencia en la safena magna. Esto nos habla ya de entrada de una predisposición genética, la cual puede regular diferentes mecanismos enzimáticos celulares, sobre todo de la formación de la vena, de la pared venosa y por supuesto de la válvula venosa. En este terreno pues hay algunos estudios interesantes que quiero compartir con ustedes porque nos va a dar un poquito de luz cómo funciona la vena a nivel macro, es decir, por qué la válvula en la unión safeno-femoral se daña, por qué se daña una válvula contenente de la safena mayor o de la safena menor y qué función tienen las perforantes en este asunto. Pues vamos a empezar diciendo que la elastina es una proteína que, como su nombre lo dice, pues contribuye en cierta forma a darle elasticidad a algunos tejidos. Pues resulta que la elastina en venas varicosas, venas demasiado grandes, es menor que en las venas normales, porque ha perdido ya la vena esta función elástica y se ha reemplazado por mayor colágena. ¿Cómo ven esto? La colágena, y resulta que tenemos 4 tipos de colágenas. Pero entonces los problemas empiezan a diferenciar cuál es cada una. Ahora, la matriz celular de esta pared de las venas varicosas cambia también. Las proteínas de la matriz y la estructura y orientación de las fibras elásticas se determinan mediante tinción, ¿verdad? Los resultados de estas tinciones, las observaciones de las venas varicosas exhiben un patrón de expresión aumentado. Encuentran que el colágeno 4 está aumentado, la fibronectina, la aminina, tenasina y undulina. Son proteínas propias de la matriz de la pared venosa. Entonces, en venas varicosas, todas estas proteínas, incluido el colágeno 4, se aumentan, ¿verdad? Aumentan. ¿Y por qué aumentan? Bueno, lo que se ha descubierto es que es precisamente una reacción ante la pérdida de la elasticidad. Probablemente el aumento de presión o llevar más volumen hace que esta pared requiera al principio pues más elastina. Entonces, al principio aumenta la elastina, pero no dura mucho porque la vena, una vez que se pierde su estructura, esta elastina se pierde y es reemplazada por colágena. Ya podemos ir hablando de una especie de cicatriz o una especie de desarreglo de la pared venosa. No he encontrado algún estudio donde nos diga si esto es reversible o no, pero muy probablemente lo sea, ya que cuando se realiza la técnica Chiba en venas varicosas muy grandes, con el paso del tiempo estas venas vuelven a hacerse pequeñas. Entonces es muy probable que estos cambios bioquímicos, sobre todo en las proteínas de pared, puedan ser reversibles. Vamos a ver más adelante en las terapias de compresión, también muchos cambios que suceden en el lecho capilar son reversibles.
Entonces es importante recordar que el colágeno 4 exhibe una acumulación temprana en la vena dañada, en la vena varicosa. Estamos hablando de una vena grande, especialmente en el subendotelio, en la capa media y en la capa íntima. Hay otros tipos de colágena, la colágena 1 y la colágena 3. En otro estudio se reveló que el valor medio de la relación de colágeno 1 a 3 fue de 31 para la 1 y 40 para la 3 en el grupo de venas varicosas. Y los pacientes normales tenían 12 y 35. Es decir, muy aumentada la colágena 1 en el paciente con varices y un poquito casi igual la colágena 3. Entonces ya tenemos que la colágena 1 y la colágena 4 son las que aumentan significativamente en las venas varicosas, ¿verdad? La vena varicosa, la pared, eso se ha determinado que aumenta. Hay otros datos interesantes sobre otras sustancias, como la endotelina, ¿verdad? La endotelina 1 es una sustancia que se estudia mucho, especialmente porque se ha relacionado con los eventos estos de stroke, de accidente vascular cerebral posterior a la escleroterapia. Y se dice que es una molécula de inflamación que se libera directamente del endotelio, por eso se llama endotelina. Bueno, hay otra molécula interesante que es el factor inhibidor tisular, que tiene que ver con la inhibición del factor 10A de la coagulación. Este factor tisular lo que hace es inhibir la coagulación. Pues hicieron estudios para ver qué pasaba con la endotelina y con esta sustancia en algunos pacientes cuando les ponían elevando las piernas y cuando les ponían calcetín elástico. Resulta que en los dos casos no hay una variación en la endotelina. No hay una variación en la endotelina ni con medias, ni sin medias, ni con el paciente acostado, ni con el paciente de pie. Sin embargo, lo que encontraron es que en los pacientes que usan más la compresión, o sea, fue el mismo estudio, aumentaba el factor tisular anticoagulatorio, por decirlo así. Y entonces decía que este hallazgo podía contribuir a que si un paciente está en Trendelenburg, a veces podía provocar trombos, esto está reportado, pero que si usaba la calcetina media elástica, podía aumentar el factor de inhibición de la coagulación y podía proteger. Sin embargo, la endotelina casi estaba normal en este paciente. Solo aumentó en algunos pacientes que les elevaban las pantorrillas donde la cirugía. Si les elevaban las pantorrillas, aumentaba la endotelina. No sabemos aún qué significa esto, pero bueno, son otros hallazgos, ¿no? Entonces, las venas normales contienen más colágena tipo 3 que las otras. En las venas varicosas aumenta mucho la colágena 1, ¿verdad? Ya lo platicamos. Hay un engrosamiento también de la capa muscular íntima de las venas varicosas, en las cuales se observan fibrillas de colágeno. Este colágeno está dentro de las células musculares, de músculo liso exactamente, que rodean a la vena. Recuerden que esta capa de músculo liso que rodea la pared vascular, pues le da cierta flexibilidad y le proporciona el tono venoso, lo que llamamos tono venoso dado por este músculo liso. Sin embargo, cuando la vena está varicosa, pues entonces en este músculo liso fagocita y descompone colágeno dentro de sus fibras del músculo liso, es lo que encontraron. Por lo tanto, la remodelación de la pared venosa es más difícil porque el músculo ya no se puede estirar adecuadamente, estas fibras de músculo liso, porque están digiriendo la colágena. Entonces, de entrada ya sabemos que hay un factor genético que afecta a la pared venosa y un factor, podríamos decir, molecular que tiene que ver con la elastina y las colágenas. Esto hace que la vena sea menos elástica, cuando ya tiene mucho tiempo se hace más dura, más rígida y pierde esta capacidad de compliancia que tiene la vena para conducir la sangre. Muy bien. Cuando estamos en este punto, tenemos que recordar que la enfermedad venosa tradicionalmente hemos dicho que se debe a un daño valvular. Cuando una válvula que se encuentra arriba se daña, la sangre en lugar de ascender, pues empieza a regresar. A eso le llamamos reflujo. Bueno, cuando esta sangre regresa porque la válvula no está dañada, pues la tendencia natural es a que en la primera o segunda perforante que encuentra vuelve al sistema profundo para regresar hacia el corazón.
Entonces, este es el mecanismo normal, pero puede suceder que no sea solo una válvula dañada, que sean varias válvulas dañadas. Entonces, esta columna que llamamos de hiperpresión, de hipertensión venosa, empieza en la unión safeno-femoral, bajaba al tercio superior del muslo, tercio medio, a la rodilla y de ahí hasta el tobillo, ¿verdad? Todas esas válvulas, 18 válvulas o más, menos, que según el libro que consulten, que hay en la safena magna, se van venciendo y se van dañando. A veces no todas, y esto permite pues que a través de las venas perforantes haya un reingreso al sistema profundo. Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como la enfermedad venosa, insuficiencia venosa crónica. Daño valvular, regresa la sangre, aumenta la columna de presión y toda esa presión venosa se transmite hacia el lecho capilar, lecho tisular venoso y arterial en la parte más distante, que es en el tobillo. Ahí en el tobillo hay retináculos que impiden que se estire, ¿verdad? Hay muchos tendones que están cubiertos, entonces por eso es la parte más delgada donde puede manifestarse el aumento de la presión venosa. Muy bien, esta presión venosa aumentada le llamamos hiperpresión venosa, hipertensión venosa o aumento de la presión. Bueno, esto se mide colocando una aguja en alguna vena del pie. Y con un aparato, con un mercurio o con agua, podemos medir cuánta es la presión en esa vena. Esto pues era un estudio que se hacía para medir esto, sin embargo era muy complicado. Yo lo hice algunas veces y es muy complicado porque varía si el paciente está mucho tiempo parado, tiene que hacer ejercicio para que se mueva y durante todo este tiempo se puede tapar la aguja, en fin, tiene una complicación. Pero este estudio solo era para ver cuánta presión tienen las venas. El nombre que usamos para este dispositivo es la hemodinamometría. Pero esto es, por decirlo así, más bien del pasado y más bien de investigación. Actualmente se introdujo un valor que es un término que es la determinación o lo que es la presión venosa ambulatoria. ¿Qué es la presión venosa ambulatoria? Bueno, pues exactamente la presión que hay en una vena cuando el paciente está en marcha. Suspende esa marcha y vemos cuál es la presión que se genera inmediatamente después. Es decir, también la presión de llenado de las venas. Esta es la presión venosa ambulatoria. Esta presión venosa ambulatoria se mide pues, de la misma forma, colocando una aguja. Sin embargo, eso es muy complicado. Y se introdujo, hay dos métodos más para medirla, la pletismografía de aire, que no es tan exacto, y hay una determinación ultrasónica o ultrasonográfica de la presión venosa. Este es un método muy interesante, se los voy a platicar, porque a veces oímos hablar de los términos y no sabemos cómo se hace. Se mide el diámetro de la vena safena y la mide en 2 o 3 lugares, en el tercio medio del muslo, en el tercio superior de la pierna, donde se ha encontrado reflujo. Se mide el diámetro, con un ultrasonido normal se mide el diámetro. Pero para hacer estas medidas se tiene que hacer sentado y de pie. Y después del ejercicio, y después se pone un torniquete en la safena y se mide también, y se mide la distancia entre el corazón y donde estamos tomando la medición del diámetro de la safena. Con todo esto y una fórmula un poco extraña, muy larga, se hace una curva de regresión y se correlaciona el diámetro con la presión. Entonces, este método permite de una manera indirecta, pues el reporte del artículo dice que bastante precisa, podemos medir cuál es la presión venosa ambulatoria midiendo los diámetros sobre la safena mayor. Este es el método que se llama ultrasonográfico. El doctor Raju, que es una personalidad en el mundo de la flebología, escribe artículos muy hermosos, muy largos, muy serios. Él dijo que identificó varias causas de esto que es la hipertensión venosa ambulatoria, de la presión venosa ambulatoria. Esto es muy interesante porque el doctor Raju es una persona que reflexiona mucho sus hallazgos y sus experimentos son bastante completos. Y él nos dice cuáles son las causas de la insuficiencia venosa que se traducen en aumento de la presión venosa ambulatoria. Primera, reflujo, ¿verdad? Todos sabemos que si está dañada la válvula safeno-femoral va a regresar la sangre. Claro, es lo clásico el reflujo.
Pero él nos dice que también un aumento de la afluencia arterial puede aumentar la presión venosa ambulatoria. Es decir, un paciente con hipertensión puede tener aumento de la presión ambulatoria. Nos dice también que una capacidad venosa reducida lo puede hacer. Y esto correlaciona con otros estudios donde se ha medido la presión ambulatoria en pacientes con trombosis. Entonces, con una trombosis, pues hay una capacidad venosa reducida y esto también aumenta la presión venosa ambulatoria. 4. Una fracción de eyección deficiente. Significa que no está eyectándose del corazón, que no está saliendo cantidad suficiente de sangre y no está llegando suficiente sangre. Esto lo traducimos en insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Nos dice también, la causa número 5 es una mala función de la bomba venosa de la pantorrilla. Esto es muy interesante porque todos sabemos que ese es el segundo corazón y que ese es cuando caminamos, pues la pantorrilla impulsa la sangre. Cuando estamos de pie, ahí en las venas gemelares se acumula mucha sangre y funcionan como un reservorio. Y la sexta causa dice, es una combinación de todos los otros 5 factores. Entonces, esto de la presión venosa ambulatoria del doctor Rajú ya nos dio mucha luz. No es solamente el reflujo lo que nos está produciendo hipertensión venosa ambulatoria. Y hablando de la úlcera venosa, no es solamente el reflujo lo que nos está produciendo una úlcera de tipo venoso. ¿Verdad? Qué interesante. Él dice, del total del 91% de las extremidades, al menos 2 de estos factores. O sea, 9 de cada 10 pacientes tienen 2 de estos factores. Reflujo y va a la bomba, reflujo, hipertensión y algo más, ¿no? 57% tenían 3 factores y 24% tenía 4 factores. Reflujo. El reflujo estuvo presente en 97% de las extremidades. Es decir, casi todos tenían un reflujo, aunque no fue significativo más que en el 60% de los pacientes. Entonces él dice, esto sugiere que hay otros factores que dominan sobre el reflujo, ¿verdad? Entonces él dice, concluye que la hipertensión venosa ambulatoria es una entidad multifactorial, que muchos factores contribuyen y que están interrelacionados de una manera compleja, y que pues el análisis de regresión indica que a pesar de que el reflujo seguido de la afluencia arterial y la capacitancia fueron importantes como factores contribuyentes, una combinación de factores es más importante que cualquier factor individual en la génesis de la hipertensión venosa ambulatoria. ¡Wow! Es decir, el doctor Rajú está diciendo que para que haya úlcera debe haber 2 o más factores. El puro reflujo no nos explica la úlcera de acuerdo a este estudio. Es importante tenerlo en cuenta porque aunque es la causa más frecuente, es lo que vamos a encontrar más, es lo que vamos a buscar siempre en ultrasonido, cuidado, no solamente es el reflujo el responsable de la úlcera. El doctor Nicolaides en otro estudio, él observó algo muy interesante. No hay úlceras si la presión venosa ambulatoria es menor de 30 milímetros de mercurio, o 20 según la técnica que usen, pero bueno, vamos a dejar 30. Entonces, él dice que hay una incidencia del 100% cuando la presión ambulatoria es mayor de 90 milímetros. ¡Wow! ¿Qué significa? Espérate, entonces, si yo tengo esta combinación de factores y estoy midiendo una presión venosa de 90, o más bien al revés, si yo veo una presión venosa de 90 milímetros de mercurio, significa que mi paciente se va a ulcerar, pero significa también que hay una combinación de los factores que acabamos de platicar, ¿verdad? Dice, se produjo un aumento lineal del 14% en miembros con presión venosa ambulatoria entre 30 y 40 milímetros al 100% en miembros con presión venosa ambulatoria mayor a 90 y produjo las úlceras. ¡Wow!, ¿no? Esto es interesante. Otro estudio también curioso, el doctor Yutaka en Inglaterra concluye que la fracción de reducción de la presión que representa la bomba muscular en la pantorrilla es independiente de la existencia o el sitio de competencia valvular. Sópatelas, es decir, ¿sabes qué? No importa si hay o no insuficiencia valvular, no importa dónde esté o no esta insuficiencia valvular. Lo importante es la fracción de eyección, o sea, cómo reduce la presión venosa la bomba de la pantorrilla. Es lo que nos está diciendo aquí en su estudio el doctor Yutaka.
Dice, por otro lado, el aumento de la presión correspondiente al grado de reflujo durante el ejercicio se correlaciona fuertemente con la gravedad de la insuficiencia venosa. Él desarrolló un modelo teórico para separar cuál parte de esta presión venosa ambulatoria aumentada se debe a la bomba muscular y qué porcentaje se debe al reflujo. Hay que hacer una serie de cálculos matemáticos bastante complejos, de algoritmos y estas cosas, pero él desarrolló esto para que podamos nosotros decir, bueno, sabemos que hay hipertensión venosa, ok, vamos a ver si es de tipo por reflujo o por bomba muscular. Pero recuerden que hay otros 4 factores. En este estudio nos dice, un paciente normal tiene de 15 a 30 milímetros de mercurio de presión venosa, venas varicosas, con venas perforantes competentes, 25 a 40. Venas varicosas con venas perforantes insuficientes, 40 a 70. Y reflujo axial o oclusión proximal, como en una úlcera, pues ahí tenemos 55 hasta 85 milímetros de mercurio en la úlcera. Como verán, esto es progresivo y significa que poco a poco la perforante también se va dañando. No aparece dañada y a eso se debe, ¿no? Se va aumentando poco a poquito con la presión, pues también se va abriendo. ¿Qué les parece, amigos? Muy interesante, ¿verdad? Conceptos que nosotros tenemos que dejar muy claros para no simplemente hablar de que tal o cual procedimiento puede solucionar una úlcera venosa. Estamos entendiendo que hay muchos factores y de estos muchos factores pues hablaremos en el próximo podcast. Nos queda pendiente algo de la fisiopatología macro, de la función de los músculos, y lo veremos en el próximo podcast. Les deseo que haya sido de utilidad y reciban un saludo de su amigo el Dr. Fernando Vega. Con la excelencia de la flebología, los saludamos desde el Instituto Mexicano de Flebología. Hasta pronto y que sean felices. Hablando de Flebología Podcast. Todos los miércoles por Apple Podcast, Spotify y YouTube. Presentó el Instituto Mexicano de Flebología.